Hola, muy buenas tardes. En nombre de Minería Bonilla, le damos la bienvenida a esta presentación de Ruidos del Vacío de Fernando Díaz. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del autor, Fernando Díaz, y de Emilia Grace y Jesús Hernández en comentarios. Bienvenidos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, compartiendo este momento poético con nosotros. Muchas gracias también a los que están desde la pantalla ahí conectados. Muchas gracias a Librería Bonilla por darnos este espacio, el susurro de las palabras en todos sus huecos. Quiero agradecer también a la editorial Nazari por confiar en este proyecto. Alejandro Santiago, muchas gracias por todo tu apoyo. Y un agradecimiento especial a los maestros que me han acompañado en este viaje poético, ¿no? Y que me ha servido una influencia muy grata pues, para el desarrollo de estas palabras, ¿no? Antes de comenzar con alguna otra explicación, quisiera empezar leyéndoles 3 poemas directos del libro. El primer poema es un canto poético, se titula El Mundo. En un amanecer extraño, abro los ojos, sentinela de los signos. Busco el hallazgo incierto y los murmullos. Canto al instante de las hojas que flotan, la transparencia del reflejo, el camino de cenizas y duelo. Nado en el arroyo de brumas para escapar de los enjambres con caminantes cotidianos. Añoro el sueño del niño herido en el acantilado. Recibo desde el tiempo a los luceros y aguardo al viajero en el campo santo. Tropiezo en la contradicción que fluye. Aires de sombra afligido en el borde del fiordo y las zancadas para ver el laberinto entre las sierras. En el crepúsculo contemplo un mundo que se nutre del cadáver, junto a la piedra de un bosque de incierto, con grandes saltos de alero. El siguiente poema trata un tema de la naturaleza cuando entra en conflicto con lo artificial. Tiene un epígrafe que dice así: la seca rama añora la cadencia entre sus. Y se titula Árbol. El sauce de la calle abraza los resquicios en la tierra. Se sabe dueño de ningún espacio. La savia recorre sus fases. A su alrededor, el progreso sin matices se activa. Su madurez comprende que es un residuo en la ciudad de los despojos. Un tifón de humo toca la copa de su rostro. Disfruta de la ráfaga de espera. Se rendija en el polvo. Con un árbol del futuro abrazará a sus entresijos a diluirse en ceniza. El tercer poema, que les voy a leer, habla de cuando a veces hacemos viajes que no tenemos una meta muy clara hacia dónde vamos a ir. Se titula Experiencia Errante. Contengo el aura en torno a las canciones del tiempo. Me descubro fuera del orden, en el sendero que se desquicia en la ladera. Aquí, hay una temblante de brebaje que perturba. Regresa a la velocidad de escarcha en el espacio de los terrenos. El pez huye en la ribera. La vedula escapa de las flamas. El poeta se enfrenta a sus hogueras. La nostalgia presiente en un sentido en el lobismo y reescribe cada gota en su viaje. Un roble germina entre los fulgores del relámpago que me veo errante en un páramo de pleco. Implosión súbita desde la voz de los instantes. La lluvia hace una pausa. Sus lágrimas se fijan en el aire. Las letras esperan para mojarse. Bueno, luego de esta pequeña intro de Fernando, quisiera leerles las reseñas biográficas de las personas que están aquí presentes en la mesa. En primer lugar, Emilia Grace, Zamora, Michoacán, 1980. Poeta bilingüe. En la primaria tuvo un primer diario en el que descubrió la escritura.
En la secundaria escribió sus primeros poemas y en la preparatoria le fascinó el mundo literario y poético. Se graduó del Colegio Americano Ciudad de México, de American School Foundation, en 1999. Y el mismo año ingresó al Sarah Lawrence College en Bronxville, New York. Ahí estudió la licenciatura en Artes Liberales con especialización en poesía. Durante su carrera estudió con las poetas María Negroni, Mary Howe, Jeffrey McDaniel. En 1999-2003 publicó algunos poemas en inglés y en español en la revista literaria de la Universidad Dark Races. En 2005 estudió la maestría en literatura hispanoamericana en New York University. En 2017, algunos de sus poemas fueron incluidos en la antología Vision of Attent, Volume 6. Ha participado en varios talleres de poesía de la Universidad del Presente. En 2018 publicó su primer libro, Cuando callo, mi cuerpo habla, editorial Trashim. Presentó sus poemas en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, Ciudad de México, en octubre de 2018 y en julio de 2019 en la Cafetería El Péndulo. Escribir su libro con un acto de libertad y de amor hacia ella. En el presente, Emilia Grace escribe en ambos idiomas y desea compartir sus experiencias de vida a través de sus poemas. También de Jesús Hernández, Ciudad de México, 1994. Estudió negocios internacionales en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es estudiante de lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Participó en el taller Tinta Libre de la poeta Andrea Montiel, lugar donde conoció a Emilia y a Fernando. Ha participado en talleres de fotografía, como el taller de fotografía análoga experimental de la artista Agustina Uricelli y el taller de luz y color de la artista Elisa de Calva. También ha formado parte del taller en línea de cine registro del CENAR y el taller de producción de videos musicales del director Herman Neuder. Actualmente es parte del taller de teatro de la Biblioteca México, impartido por la directora Sandra Félix, donde participa en la puesta en escena colectiva Reminiscencias, Retratos de Familia, presentada en el foro polivalente Antonieta Rivas Mercado. Ahora colabora con el grupo de poesía Aún Sin Nombre, en conjunto con Emilia, Fernando y algunos colegas más. Aunque la poesía representa parte importante de su vida, también se interesa por el guionismo y otras formas de creación literaria. Es entusiasta del cine, la música y la pintura. Y Fernando Díaz, poeta, pintor, semiólogo y director, Fernando Díaz Cid nace en La Granada, una colonia al norte de la Ciudad de México, hace un poco más de 20.000 días, en un jueves con lluvia. Preocupaciones reflexivas y emotivas lo llevan a navegar durante algunos años en los ríos de la percepción gráfica, en los lagos de la pintura y los mares semióticos. Más adelante, en su compromiso con la creación, escucha el llamado de las letras y ellas lo invitan a participar en diversos talleres literarios con grandes maestros como Óscar de la Borbolla, Andrea Montiel, Eduardo Milán, Carlos Pardo, Mijail Lamas, Mario Jorges, Benjamín Prado y Raquel Lanceros. Ha publicado en México y en España los libros de poesía Racismo Sutil, El repliegue de los espejos y ahora Rubios del Vacío. Además, ha participado en la antología poética del espacio 17 Musas, Licencia para Mentir, y en algunas revistas literarias. Actualmente continúa su exploración poética, recolectando instantes y reiniciándose con cada verso. Bueno, le vamos a dar la palabra a Emilia Grace. Buenas noches, hola Fe y hola Jesús. Gracias a todos y todas por su presencia esta noche. Me emociona poder estar aquí hablando y compartiendo versos con ustedes. Doy gracias por la existencia de las librerías, por vivir y tener raíces tan fuertes, aun cuando la era digital amenaza extinguirlas. Espero que nunca se deje de leer un libro físico y que los tomos sigan pasando por nuestras manos. Como escribe Fernando en Algoritmos, los insaciables algoritmos succionan las laderas, diluyen nuestro espacio. También doy gracias al lector, el contenedor de palabras y letras, y a los apasionados por la tinta, el papel, los libros, que podemos seguir publicando y tener nuestras obras, textos y escritos en estos estantes. Libreros hechos para nosotros. Entre todos somos una cadena
y es mi esperanza que en vez de debilitarte, se fortalezca. Gracias, Librería Bonilla, por abrirnos su hogar para estar aquí y promover una creación más. Y gracias a ti, Fernando, primero por la invitación para acompañarte esta noche, que es un honor, pero sobre todo gracias por escribir y por no dejar de escribir. Me emocionó tu invitación y honestamente sentí mucha presión del bueno, si es que se puede decir así, y calmaste mis nervios por un tiempo. Ha sido un gusto llegar a conocerte como compañero de clase y colega de poesía. La poesía necesita lo que tú tienes y es estar presente. El publicar también es una energía que mueve y me encanta que lo estés haciendo y siempre moviéndote. Como dices en tu poema cómplice, haz que tu voz taladre muros. Sigamos usando nuestra voz poética para derrumbar resistencias y reencontrarnos unificados con el universo. A veces las palabras pueden ser rebeldes, silenciosas, llenas de emoción y también de vacíos. Mi lectura de Derrubio del Vacío fue observar tu búsqueda de la verdad de vida. Al principio, inalcanzables, y después fluían los caminos construidos para ti, hechos por ti, mientras dabas pasos nuevos por donde pisar, evitar los pasos antiguos, dar voz al silencio que también quiere expresarse, se vacía y se vuelve a llenar de ti. La muerte tan presente en tu obra es un misterio palpable, un constante recordatorio que cuando pasa deja su marca hueca. Tu voz da vida a tantos misterios mientras escribes. En tus versos estuve viendo desde cierta perspectiva tus paisajes, tus recuerdos, tocando a veces tu sombra. No siempre tuve la claridad, pero sentí que me guiabas a entender tus pasos a tu tiempo. La sensación fue abrir los ojos a media luz, sentir entre líneas. Te describo brevemente mi experiencia con Derrubios del Vacío porque hay mucho más por expresar y cada lectura enriquece la anterior. Y por si querías saber, mi poema favorito es Discreta, página 88 del libro, por su personificación, la ligereza y el juego. Me fascinó porque fue una energía muy inesperada, pero necesaria en la temática de los versos. Y como bien sabrás, soltar versos tan íntimos a los lectores es ser vulnerable. Y te aplaudo, mi querido Fer, por soltarnos y regalarnos parte de tu legado. Dejarnos ir y ser parte de otros ojos y otros estantes siempre será un acto valiente y novedoso. Gracias por compartir tu libro y esta experiencia conmigo. Pues muchas gracias por tus bellas palabras. Me impulsan a seguir, ¿no? en este viaje. Y pues claro, estoy de acuerdo contigo, sobre todo en lo que platicaste en un inicio de la librería. Es un espacio muy importante donde se conjugan las palabras y los silencios también. Para que existan palabras tiene que haber pausas donde podemos hacer reflexión de lo que estamos diciendo. Quiero leerles otros dos poemas antes de dejar las palabras de Jesús. Este poema se titula El intruso. A cada paso vagabundo, la savia del boscaje se oscurece del sendero del orgullo. La marca de sus huellas captura lluvia de otros días. Su mano se desliza en las estelas del cauce, se expande un solo. Él busca refugio, sube por la corteza, la soledad de su perfume. El fresno percibe su aroma, sacude con disgusto su ramo. Sacude con disgusto su ramo. Desde la tierra, el légamo y la brea anhelan su caída. Los insectos encienden su zumbido, la cera. Y entre la noche, el brazo del destino clama. Cualquier intruso morirá en la comarca ajena. Otro poema que les quiero leer en este momento habla de la fuerza que nos hace movernos cuando tenemos una red. En el auge de una vida sin freno, arroja un tiempo a la sensación plena.
mi alma se incendia, latido tras latido en el fuego del río. Cada noche levanto la mirada, rociada por el sueño. Le entrego a las estrellas escondidas bajo un destello deslumbrante. Y armo un collage con recuerdos sucesivos en el sentir pleno de los confines. Anhelo de vivir con todo al mismo tiempo. Quedémonos en ese anhelo. Buenas noches a todos. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por este gran logro en estos tiempos de internet y tantas cosas. Compartir, pues muchas veces ya no es la primera vez que compartimos la mesa, ya pues todos nuestros 2 años trabajando juntos, ha sido bastante gratificante. Y siendo honestos, ahora que voy a pasar, porque siempre tengo muchas preguntas. Entonces, la primera es esta: ¿qué es un derrubio? Me pregunté cuando Fernando nos contó el título de su nuevo libro. Y es que me pasa continuamente que cuando leo a Fernando, aprendo nuevas palabras. Más allá de apreciar el estilo, me admiro de lo bueno y elegante del lenguaje que es. Entonces, según la academia, un derrubio es el resultado de derrubiar. También es un conjunto de fragmentos de roca desplazados por una corriente. La poesía de Fernando nos lleva por esa corriente, acumula las palabras de todos los afluentes, nos arrastra con imágenes líquidas de sus fragmentos. La voz de esta poesía no nos permite huir de nuestros propios recuerdos. Somos desplazados de ese dolor de realidad del cual estamos enfermos. Como náufragos, exploramos esta isla de versos. Sobrevivimos de a poco, un poema a la vez. Derrubios del vacío es un paseo por los precipicios emocionales a los que siempre estamos asomados. Al leer Derrubios del vacío, me enfrenté a este deseo continuo de saltar, pero me di cuenta de que ya lo había hecho. En este recorrido sin fin encontré ecos de mi propia existencia. Dejé que mis emociones se desgajaran por acumularse en aquella lejana pendiente. A lo largo de este viaje, fui creciendo como una montaña encumbrada en colores, admirando los estados de la poesía mostrados en este libro. Los versos son ligeros como la neblina, forman sombras de nieve que al querer tocarlas se derriten. Y así nos conduce a un estado real y honesto de la poesía, el de los sentidos. Soy fiel creyente de que la poesía no se entiende, se siente, y Fernando ha logrado un manual para ello. Nos inicia desde una larga nostalgia, una despedida sin principio. El yo poético, mostrar nuestras páginas es transparente. El trabajo más personal de Fernando, hasta ahora. Y no con ello declaro que es definitivo, porque su poesía es transmutable. Se renueva continuamente. Es un reflejo de nuestro querido amigo. Por último, quiero felicitarte por este libro y desearte mucha bilis negra, para que nunca se termine la inspiración y gratuita. Muchas gracias por tus palabras. Da pie lo que nos platicaba Jesús, para explicarles un poco de qué trata este libro, bueno, por lo menos hacia dónde quiere mirar. Este libro parte de una alegoría que no es nada sofisticada, es una comparación de la vida con un río. Nuestras vidas fluyen como ríos, toman velocidades distintas, a veces se estancan un poco, luego son rápidos, luego tienen un caudal más grande o más pequeño. Y en este viaje al final terminamos en un mar. No sabemos cuál es, pero en esta interpretación es un mar
de ceniza, es un mar vacío. Este río, en su viaje, en el contacto con la ribera, con la orilla, va desprendiendo, lo que comentaba Jesús de los dedos, va desprendiendo distintas piedras, tierra y demás cosas que hay en la orilla, y que son los derubios, que van uniéndose al río, y que llega un momento en que son parte del mismo río. Ya no son parte de la orilla, sino parte de su río. Creo que nuestra vida en algún momento es así. Todas nuestras circunstancias y nuestras experiencias nos van nutriendo alrededor de la vida y nos hacen cambiar de sentido, cambiar de orientación, de velocidad. Y pues es un aprendizaje como igual que un río. Y pues es por eso que se llama de rubio de Ignacio. El libro se compone de 2 pasajes. El primero se titula Frentes, que hace referencia nuevamente a esta alegoría del río. Y en este pasaje, el ser, que no hay que verlo como algo abstracto, ¿no? Sino un ser, puede ser yo, puede ser tú, puede ser cualquiera de nosotros. El ser se da cuenta de que está en un viaje incierto, un viaje que continuamente se va reescribiendo y se va haciendo, ¿no? Como lo comentaba. Y en este viaje tiene sueños, pero también tiene cosas que no le gustan, ¿no? Cosas que está en contra, y que platico algunos de ellas en este libro. Se encuentra con algunos engaños y algunas cosas de la vida. Y llega un momento en la vida de este río, o este ser, donde para continuar tiene que establecer un pacto. Y pues continúa el siguiente pasaje. Pero antes de pasar a ese pasaje, les quiero leer unos poemas de este pasaje que estoy hablando, que se titula Frentes. Este primer poema que les voy a leer tiene un epígrafe de Benjamín Prat, que dice: "Sé el hombre que intuye la luna de verano bajo el hielo de un río". Se titula Mitsut. A las 10 de la lluvia rompo el caparazón de los encuentros. Busco el secreto insomnio entre tus párpados míos. El hogar de lo incierto estruja el mediodía. Los ásperos recuerdos alimentan la sangre del olvido. Las voces de noche me funden. Mi camino en vereda hacia el sosiego entre los vértices. El siguiente poema trata del tema de las utopías que caen y que nos muestran un camino distinto y nos sentimos perdidos. Se titula Molinos sin viento. El canto de las lluvias llama al recuerdo de una voz que permea en la tierra. Las espirales de nieve fragmentan su paso, dan vuelta en la cornisa. El reposo adormece los instintos. La nostalgia se esconde entre los pliegues. En su desliz se escuchan los lamentos del tiempo. La niebla baja por los peldaños del vestigio. Se observan los silencios de su gesto. Una imagen la guía. Cuando sumerge su mano en el agua, su alma grita en la añoranza. El relato aparece lejos. Duerme en las almohadas de alguna distopía. El agua de su búsqueda alimenta los campos y el mundo se extravía entre molinos sin viento mientras se desploman sus castas. La bruma, la sombra muere. El cielo borra la memoria y muestra su mirada repleta de preguntas. En nuestra vida y en nuestro transcurso de este río, de repente hay sorpresas donde perdemos, pues, no solo nos alimentamos de estos derrubios que ayudan, sino también vamos dejando cosas en el camino, a veces de manera voluntaria o involuntaria. Y esto en algún momento nos ayuda a buscar nuestra propia libertad. Incierto refugio. Se cierran las cortinas, afuera quedan los espacios. Solo escucho pulsos inertes. La aguja del instante hiere mi pecho. El sosiego se mece en una roja de intensa. Allá lejos, una ventana enmarra mis angustias, donde la soledad de metro
formado al constelación. Las blancas patas danzan, detrás de los vapores y lágrimas cansadas. Duermo con un aroma de vocales marchitas, con la esperanza de escuchar el sonido del aire en un laurel. La bruma crece en el lenguaje y se dispersa entre las horas. Al mirar un breve destello, cuando la libertad anida entre mis brazos. Y para terminar de leer este pasaje de Mario, te voy a leer un poema donde tiene un epígrafe de Ida Vitale, el cual se lee: a veces las palabras entran en una copa. El poema se titula Factum. Hoy escucho tus letras y suspiro entre el incendio. Me quemo sin vendaje. Entre las fisuras de las mareas de fuego, propagas mi sendero. Peco franco en el resuello. Me exiges que susurren las batallas, hacer peñas en cada verso. Al explorar las risas y lamento, a rasgar las frazadas de mis ancestros. Yo acepto. Acepto las centellas del recuerdo remoto, el quiebre de raíces sin sentido, la sagacidad entre los fragmentos. Acepto el desacuerdo del absurdo, la ilusión del versonauta en su viaje, el último abandono de la lluvia, los naufragios del endeble barcas. Acepto el suspiro en la nieve de los cañeros. Como les comentaba, en el segundo pasaje del libro también hace referencia a este fluir del río y se titula Desembocadura. En él, el ser, después de haber hecho este pacto creativo, se da cuenta de que existen diversos desafíos en su camino y tiene que proseguir en ese camino en una búsqueda continua. Siente todas las vibraciones y hace renacer en este nuevo caminar sus deseos, donde acepta el azar, la parte de su fluir, y donde acepta que al final todos seremos vacíos. Voy a leer el poema que se titula Serradumbre. Hoy escribo la nostalgia en las paredes, de ver los recuerdos en su grieta. Un árbol vigoroso rompe el suelo, pelando en su tallo primero. Un abedul renace entre mis sueños y desgarra el paisaje de la sed. Su silueta destruye el amor. Oh, soledad que gime tras la reja. Oh, soledad que grita entre los recuerdos. La muerte se pasea por la nieve. El impúdico vuelo tras la noche. Solo que se apaga un tormento. En esta búsqueda que continuamos, siempre hay una búsqueda de la luz. Pero en esta luz siempre también hay una oscuridad. Ecos. Junto mis manos para beber la tarde, desde la arista de una acantilado. Las nubes de reflejos se retiran. Busco un atardecer con resplandores y cristales que dignifique el caminar descalzo y lo disuelva lo distante y el reto. Siembro estrofas en un surco de afán. Y escucho ese paisaje con sus ecos lozanos. Su belleza deslumbra las esclusas. Su rugido despierta sueño. Con la red de mis brazos capturo sus esquirlas y las guardo en un maletín donde lo incierto se diluye. Más tarde, en un viaje de la bóveda, las utilizo para iluminar mis noches en silencio. El siguiente poema es un poema que trata el tema del deseo. Se titula Telón de fondo. Detrás de las tormentas está la nube de un desorden. Los mares trazan surcos indelebles en la coraza de mis bodas. Se describen las espumas. La inercia arrastra moros y despoja. Surgen barricadas que se diluyen con la pasión de nuestro pelo. Se sueltan los enlaces y escucho una obertura en tu mirada.
Vibro intensamente en el leitmotiv que surge de tus labios. Se levanta la vela. El crepúsculo alumbra un reflejo en las candilejas. El inhóspito mar se pliega. El tifón del deseo entra en escena. Bosquejo. De nuevo, parto de la estación de los susurros. El vuelo de los mirlos se congela en un breve suceso. Sus siluetas inciertas bajan por las vías de nieve. Las chimeneas exhalan, desaparecen en su bruma. Avanzo en la nevasca. Las alas de mi ser abandonan sus plumas. Calladas se pliegan. Dejan su estela en la sombra que se ahuyenta. Dejan su huella. Conservo sus fragmentos como esencia. Para más tarde forjar un puente donde las cordilleras griten su propio bosquejo. Y ya para terminar mi lectura, les voy a leer el poema que cierra el poemario, que es la aceptación de que al final todos tenemos sed. Tiene una epígrafe del gran poeta Andrea Montiel, que dice: escucha la voz que solemos callar entre el ruido. Centinela de los silencios. Hoy soy quien persigue un refugio, quien anhela respirar en sigilo, en la brisa desde un altillo, quien se deleita con la energía de las brasas. Soy una ceniza forastera de fluir de tejido que viven en su mundo. Eco nutrido en la voluntad de los alientos, el sueño de la incógnita sigo, capaz de llegar hasta los límites del cielo, ser arrojado al acantilado de sus enigmas, que recae en la búsqueda del verso, desde una barca ensamblada con astillas de bruma. Hoy soy centinela de los silencios, ceniza forastera. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación quisiera, si tienen algún comentario, Miriam o Jesús, que hacer un ejercicio para iniciar y después ya dar paso a las preguntas y respuestas. Para mí me faltó mencionar mis poemas favoritos. Te los digo. El primero es Tempestades. Y el verso que más me gustó de ese poema, en la página 41, es: el olvido no fue suficiente placebo. Está increíble. Después Arbóreo, que ya lo leíste. A veces hablamos, nosotros somos mucho hablar de las coincidencias y de cómo a veces nos sentimos conectados, ¿no? Hablamos un poco similar de nuestra experiencia leyendo a Fernando. Y bueno, salió igual la lectura del día tenía planeado este poema. Y bueno, otro de mis favoritos fue Arbóreo. Y sin duda me gustó el verso que más me mueve la cabeza es: a su alrededor el progreso sin matices se activa. Su madurez comprende que es un residuo en la ciudad de los despojos. Y por último, Lucífugo. Ese creo que fue de lo que más aprendí también. Y bueno, ese es mi tercer poema favorito de este libro. Y yo, una mini sorpresita para Fernando, que me inspiré a escribir lo siguiente basado en tus versos, son tus versos, y solamente modifiqué una letra para que el tiempo hiciera sentido, y es para resaltar lo hermoso que son estos versos. Hoy escribo la nostalgia en las paredes. Exprimo algunas gotas de conciencia. Te busco desde el temprano final de tus horas, y mis horas se borran detrás del tiempo. Camino con la distancia atada a mis cordones. En mi valija llevo el cansancio de otros ciclos. A las 10 de la lluvia, un verso siente esa mirada fija tras la puerta. Se deslavan sus noches, las horas se disuelven al transitar con mis residuos. Junto mis manos para beber la tarde,
en el abrazo del tiempo. Laza los vientos, palabras huecas sin sentido, tropiezo en la contradicción que fluye. Haz que tu voz taladre muros, ilumina la casa ciega, arráncale una brisa a las lágrimas del tiempo, fluye con pasos de neblina. Quiero reagrupar tu semblante de ceniza, pese a que lloren bien mis ojos al diluirse en ceniza. Ríese entre la sal de nuestras lágrimas que al crecer algo de su alma se olvida. Se reescriben las espumas y muestra su mirada repleta de vacantes. Bueno, pues si ahora alguno de ustedes quiere comentar algo, preguntar o decir lo que gusten, algún verso que haya inspirado. No pasa nada, pueden decir lo que sea. ¿Qué ha sido para ti diferente o quizás más completo? No lo sé. O sea, ¿qué ha sido para ti hoy encontrar en las letras y en todas estas imágenes que nos dejas por medio de las letras lo distinto a lo que encontrabas en tu pincel y en tus colores? O sea, cómo ha viajado el Fernando artista en esos dos lenguajes, que ha sido distinto y que ha sido coincidente. Pues sí ha sido un viaje, de alguna manera están conectados, porque pues, al final de cuentas son trazos con colores y otros con palabras. Pero quizá lo más importante, o lo que yo resaltaría en este fluir con las palabras, es que las palabras te desnudan, no te puedes esconder. Las palabras dicen todo lo que soy por dentro. En la pintura no puede ser abstracto, no puede esconder ciertos significados en ciertas formas, pero en la poesía saca. Esto es tal vez un dato que aprendo y que no nos sirve de mucho y que en esta ocasión puedo sacarlo. Justo esta pregunta de qué tiene que ver la pintura con la poesía y el viaje de esto, apenas en una clase. La poesía antes era considerada, bueno, desde su creación un arte liberal, pero la pintura era considerada un arte mecánico, porque pues se utilizaban pues, las manos, pinceles y todo eso. Entonces, por el siglo, no sé, XV, XVI, muchos de los reyes o los grandes reinos se llenaban de artistas, de pintores, y pues por eso vemos tantos retratos de ese entonces. Pero a ellos les cobraban un impuesto, porque les pagaban muy bien, pero a los pintores les cobraban un impuesto. Entonces, a las artes liberales no. Lo que hicieron los pintores fue comenzar a leer pues, a los griegos, ¿no? Que es donde se retoma mucho, se revalorizan los griegos en el Renacimiento, en el siglo XV, siglo XVI. Entonces empiezan a leer y a partir de eso ellos empiezan a plasmar en la pintura las ideas, la poesía, la filosofía. Y así fue como convierten a la pintura en un arte liberal también y les dejan de cobrar impuestos. Una estrategia fiscal. Ahora ya no se puede. Un gusto enorme ver el trayecto que ha tomado tu poesía de un libro al otro. Me gustaría mucho que nos dijeras qué has sentido en esos pasos del primer libro al segundo y del segundo al tercero. ¿Qué ha sucedido
dentro de ti para que esto se materialice como se ha materializado? Bueno, el primer libro, bueno, he leído, es un libro un poco más críptico y creo que el paso entre el primer libro y el segundo fue poder hacer un poco más claros mis pensamientos y mis emociones y luego transmitir en una parte. Entonces, creo que es el paso más decisivo entre esos dos primeros escalones poéticos. Entre el segundo y el tercero fue un poco tener más confianza y hacer poético. La poesía para mí siempre fue algo muy especial, pero lo considero algo muy inalcanzable. Yo veía a los grandes poetas, y lo veía lejos. Yo jamás pensé que podía llegar a estar compartiendo unas páginas con ella. Y creo que lo que sentí entre el segundo libro y el tercero fue esa confianza de lanzarme y llegar al abismo y ver qué sucedía, ¿no? Ya un poco con la confianza de tener más conocimiento de algunas herramientas, figuras retóricas y demás, herramientas poéticas. Entonces, pues creo que salió un tercer libro más en ese sentido, con más confianza y con más prácticas. Además, pues muchas gracias por estar aquí. Nuevamente, muchas gracias a Villa por brindarnos este espacio. Me encanta este lugar, es un lugar acogedor y muy armónico para este tipo de presentaciones. Muchas gracias por tu participación, tu amistad y por tus palabras. Igual, Jesús, muchas gracias por acompañarme aquí. Y pues nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por escuchar estos versos y espero que se lleven algo de este día y les sirva su vida. Gracias. En nombre de la Biblia queremos agradecer a Fernando Díaz, a Jesús Hernández y a Emilia Pérez por esta presentación de Orgullos del Vacío. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa y vamos a hacer un brindis de honor por la presentación del libro. Gracias. Pero bueno, los entiendo. Ya